Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando las Escrituras. Estamos leyendo el libro de Mateo. Hoy vamos a leer los capítulos del 16 al 19. Y quiero continuar un poco lo que hicimos ayer, tratar de profundizar en temas, algún tema en específico sobre el cual estamos leyendo. Y hoy día lo quiero hacer en base a la parábola de este hombre que es perdonado por su señor de una gran deuda prácticamente impagable, y cómo este señor lo perdona y este va y después por una pequeña deuda pide que venga todo el castigo y el rigor hacia esa persona. Los consiervos lo toman, lo acusan, y sobre esta parábola quiero profundizar respecto a la verdad del perdón. Este comentario sigue siendo un poco mezclado con un buen no, no es un análisis, es una buena reflexión y meditación de J.C. Ryle, y mezclado con algunas cosas que espero que sea el Señor que va colocando en mi corazón. Así que lo quiero compartir contigo. Es bueno también recordar el día de hoy algo que ya leímos en el capítulo 6, los versículos 14 y 15, donde dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto es dicho por nuestro Señor apenas termina el amén de la oración que nos enseña. Esto quiere decir que lo recordemos para que realmente tomemos el peso de la importancia del perdón. Sé que puedes pensar que es casi imposible, pero te aseguro que con la oración, la ayuda del Espíritu Santo, nada es imposible. ¿O tú crees que puede haber algo imposible para Dios? Entonces, cuando nosotros pensemos en nuestra incapacidad y pensemos que no es posible para nosotros, recordemos que para Dios no hay imposibles. Así que debemos venir a sus pies, debemos pedir ayuda a Dios y que éste, finalmente, por medio de su Santo Espíritu, nos ayude dando la valentía necesaria, un corazón conforme a su voluntad y obviamente si nosotros tenemos un anhelo, un deseo genuino de poder hacer su voluntad, el Señor nos va a dar las herramientas, los medios necesarios para poder hacerlo. En estos versículos, el Señor Jesús trata un asunto de suma importancia y es el perdón de las ofensas. Nosotros vivimos en un mundo perverso y es inútil pensar que podamos evitar ser maltratados u ofendidos. Por mucho cuidado que pongamos en nuestro comportamiento, esto va a ocurrir. Saber cómo actuar si nos sentimos ofendidos es de gran importancia para nuestras almas porque siempre nos sentiremos ofendidos en medio de un mundo caído. En primer lugar, el Señor Jesús establece como regla general que debemos perdonar a los demás, siempre. Pedro hizo la pregunta: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y esta respuesta es la que recibió: no te digo hasta 7, sino que hasta 70 veces 7. La regla que se establece aquí debe, por supuesto, interpretarse de una forma sensata. Nuestro Señor no nos está diciendo que hay que pasar por alto las transgresiones a la ley de nuestro país, ni las de buen orden de la sociedad. Tampoco está diciendo que debamos permitir que la gente cometa robos y agresiones impunemente y que no existan los castigos frente a este tipo de hechos. Lo que nos dice es sobre nuestra actitud frente a los hechos que ocurren a nuestro alrededor. Nuestra actitud debe ser de misericordia, nuestra actitud debe ser de perdón hacia nuestros hermanos. Tenemos que aguantar mucho y soportar mucho. En vez de discutir, tenemos que aceptar muchas cosas. Tenemos que aprender a someternos a muchas cosas. En vez de pelear, tenemos que dejar de lado todo lo que tenga que ver con la malicia, las riñas, la venganza y las represalias. Estas cosas solo son sentimientos de personas llamadas paganas, no dignos de alguien que ha sido llamado por Dios al arrepentimiento y le ha dado un nuevo corazón. Por lo tanto, si tú consideras que hay algo de esto en ti, no te sientas excluido del reino de los cielos, simplemente siéntete exhortado a lo que el Señor quiere de ti. ¿Qué mundo tan feliz sería el nuestro si esta regla de nuestro Señor se conociera mejor y se obedeciera más, cierto? ¿Cuántos sufrimientos de la humanidad
tienen en su origen disputas, peleas, pleitos y una obstinada tenacidad en cuanto a lo que los hombres llaman sus derechos. ¿Cuántos se podrían evitar por completo si los hombres estuvieran más dispuestos a perdonar y desearan más paz? Que no se nos olvide nunca que un fuego no puede arder y arder sin combustible. Del mismo modo, hacen falta dos personas para que exista una disputa. Muchas veces solo la disposición del corazón de uno de ellos para arreglarse evitará las disputas y que éstas crezcan. Tenemos que pensar cómo se da en los matrimonios y la importancia del perdón entre estos. Y si un matrimonio aprende a perdonar, enseñará a sus hijos también a pedir perdón y perdonar. Por lo tanto, la familia puede ser un motivo de ejemplo del perdón y esta afectar así la comunidad, sus trabajos y toda una sociedad que está hoy día envuelta en un ego, en un rencor, en una ira, en donde la ofensa y el sentirnos ofendidos parece ser el habitual. Nosotros como cristianos, hermanos, hermanas, tenemos que tomar la determinación, con la ayuda de Dios, de no ser nunca una de estas dos personas que son necesarias para una disputa. Y si ocurre, ser aquel que disponga su corazón a solucionar el problema. Ser aquel que ha sido llamado por Dios para que justamente sea un pacificador. Porque errores vamos a cometer. Seguramente en algún momento nos vamos a dejar llevar por el enojo. Lo importante es después reflexionar, meditar, orar, pedir perdón al Señor y hacer lo que debemos hacer. Tomemos la determinación de volver siempre bien por mal y bendición por maldición, para así disipar la enemistad y transformar a nuestros enemigos en amigos. Te aseguro que esta será una muy buena forma de predicación, de mostrar el amor de Cristo, el perdón y la misericordia que Él nos ha entregado y ofrece a este mundo. También nuestro Señor nos da dos poderosas razones para tener una actitud perdonadora en este relato. Nos cuenta una historia de un hombre que le debía una cantidad enorme de dinero a su Señor y éste dice que no podía pagar. No obstante, llegada la hora de hacer cuentas, su Señor tuvo compasión de él y le dio mucho más de lo que él estaba pidiendo. Por lo tanto, le soltó, le perdonó la deuda. No cuenta que este mismo hombre, después de haber sido perdonado, se negó a perdonarle a un consiervo una deuda de una cantidad irrisoria. Llegó hasta meterlo a prisión y no quiso reducir su demanda en lo más mínimo. Nos cuenta cómo se libró del castigo este hombre perverso y cruel, quien tras haber recibido misericordia, sin duda debería haber mostrado misericordia a los demás. Finalmente termina esta parábola con impactantes palabras. Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Se da cuenta que no es una sugerencia? ¿Se da cuenta la profundidad de esta verdad y cómo repite nuevamente nuestro Señor la importancia del perdón sin excusas? Esta parábola nos debe hacer pensar, hermanos y hermanas, si nosotros fuéramos consiervos de este deudor perdonado, seguramente nosotros habríamos sido de esos que iríamos donde el Señor a decirle lo que acabamos de ver, esta injusticia tremenda de la cual hemos sido testigos. El problema es que muchas veces somos nosotros ese siervo que hemos recibido una misericordia infinita en la cual esta deuda que era impagable la hemos recibido, pero nuestro duro corazón nos hace ser capaces de transmitir, de no transmitir esta misericordia en cosas mucho menores y que no tienen comparación. Siempre que escucho a alguien quejarse de otros por su forma de ser y con eso justificar el enojo, la indiferencia o su apatía frente a esta, es bueno y lo digo muchas veces, y le digo, ¿te imaginas si el Señor dijera lo que tú estás diciendo ante tus faltas? Queda claro en esta parábola que uno de los motivos para perdonar a los demás tendría que ser el recuerdo de que todos necesitamos el perdón de Dios. Es decir, un buen punto que debes considerar es que esa persona que tú consideras que te ha ofendido también debe ser perdonada por Dios. Necesita tu perdón y el perdón de Dios. Esa persona necesita recibir la gracia y el perdón que nosotros necesitamos. Y una buena forma de que Él reconozca el perdón, la misericordia y el amor de Dios es que tú, como un tentáculo, un brazo, puedas también mostrarle este perdón a Él.
un día tras otro nos quedamos cortos en muchas cosas, dejando sin hacer lo que deberíamos hacer y haciendo lo que no deberíamos. Nos hace falta un día tras otro obtener misericordia y obtener perdón, venir a los pies de Cristo, orar al Padre y pedir perdón. Las ofensas que nuestros semejantes cometen contra nosotros son insignificantes comparadas con nuestras ofensas contra Dios. Sin duda, no le corresponde a pobres criaturas falibles como nosotros el obsesionarnos señalando las faltas de nuestros hermanos, ni ser reacios a perdonarlos. Otro motivo para perdonar a los demás tendría que ser el recuerdo del día del juicio y de la regla con la que todos seremos medidos en aquel día. No habrá perdón aquel día para quienes no hayan perdonado. Y esto no lo digo yo, ya lo leímos en Mateo 6 y hoy día hay un refuerzo al respecto de lo mismo. Que lo queramos omitir o pasar por alto es problema de nosotros, pero nuestro Señor es muy claro y no da lugar a segundas interpretaciones. Dejemos que estas verdades penetren profundamente en nuestros corazones. Es una triste realidad que el perdón es uno de los deberes cristianos que pareciera ser menos practicados. Es triste ver que la gran cantidad de amargura, de falta de misericordia, de rencor, de rudeza y crueldad que hay entre los hombres, y pareciera que no se resalta la bondad, el amor, la misericordia que hay en personas que han sido regeneradas, nacidas de nuevo en Cristo. Así que debemos pensar en esto, debemos hoy día aceptar esta exhortación y decir, Señor, ayúdame a poder hacer tu voluntad. En pocos deberes como este, o en responsabilidades como esta que aparecen en el Nuevo Testamento, hay tanta insistencia como el perdón. Y por lo tanto, debemos reconocer esta desobediencia y cómo debemos cambiar, cómo debemos arrepentirnos y hacer lo que el Señor espera. Lamentablemente, el no perdonar se ha vuelto una penosa tradición entre quienes nos declaramos cristianos. Y es un buen motivo para recordar que jamás la tradición estará por sobre las escrituras. Las escrituras nos muestran lo que debemos hacer. Debemos entender que no es una simple sugerencia, es un mandato divino. Yo he escuchado sermones incluso, donde pastores parecieran dar los motivos en los cuales podrías no perdonar. Y la verdad es que a la luz de las escrituras yo no veo otra cosa más que justificaciones en estos sermones. Justificaciones que atentan contra el mandato divino que dice que debemos perdonar. Entonces, hoy día reconozcamos la verdad que aparece en las escrituras, que es expresada por nuestro Señor y obedezcamos. ¿Y es difícil perdonar? Claro que sí, porque es un acto de sometimiento a nuestro ego, a nuestro orgullo. Mientras más elevado tengamos nuestro ego, nuestro orgullo, mientras más elevada sea nuestra autopercepción al respecto, más difícil va a ser perdonar. Sin embargo, el Espíritu Santo puede quebrar ese orgullo, puede apagar el ego, puede permitirnos mostrar el amor del Padre, ese que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y de la misma forma, en la cual nosotros hemos recibido un infinito perdón, nos permitirá a nosotros extender ese perdón a otros. Queremos poder dar pruebas de que estamos en paz con Dios, de que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, de que hemos nacido en espíritu y que hemos sido hechos hijos de Dios por medio de la adopción y la gracia. Entonces recordemos este pasaje. Al igual que nuestro Padre Celestial, seamos perdonadores. ¿Nos ha hecho alguien algún mal? Entonces perdonemos en este mismo día, hermano. No dejes pasar algo, no esperes que pase o ocurra algo. Obedece simplemente. Hay un dicho que escuché por ahí que dice, deberíamos perdonarnos poco a nosotros mismos y mucho a los demás. ¿Queremos hacer un bien en este mundo? ¿Queremos ser realmente luz y sal? ¿Queremos tener una influencia positiva sobre los demás y hacerles ver lo hermoso y maravilloso que es el Evangelio? Entonces recordemos este pasaje. Un hombre que no siente interés por las doctrinas podría, por medio de este perdón recibido, apreciar el carácter perdonador que se encuentra en aquellos que han sido regenerados. Queremos crecer en gracia y ser más santos en todos nuestros caminos, palabras y obras. ¿Queremos ser más como Cristo? Entonces recordemos este pasaje. El comentarista dice que nada concrista tanto al Espíritu Santo y causa tanta oscuridad espiritual en nuestras almas como cuando cedemos a un espíritu
pendenciero e inmisericordia. Y para terminar, creo que es bueno recordar algo relacionado que aparece en Efesios capítulo 4 versículos 30 al 32 y que nos dice Pablo. Y que justamente hace relación con lo que dice esto. Dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y acá habla de luego de sentimientos que efectivamente se encuentran en una persona que no es capaz de perdonar. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, todo enojo, todo ira, todos los gritos, toda la maledicencia, así como toda malicia. Y nos exhorta cómo debemos ser. Dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, y nuevamente perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Así que hermano y hermana, hoy es un buen día para perdonar. Ve a los pies del Señor, pídele que te ayude, ora a Él y recuerda el perdón que Él te ha dado para que tú puedas extender esta misericordia y gracia a aquel que te ha ofendido. Bendiciones.